Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender las aplicaciones de los 5 puntos SU del meridiano de riñón. Soy la doctora Isabel Mayordomo y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo del centro IMG. En esta tabla tenemos los puntos SU de los 6 meridianos Yin, es decir, de los meridianos de los órganos. Ya hemos visto los puntos SU de los meridianos Yin de la mano, es decir, del meridiano de pulmón, el meridiano de corazón y el meridiano de pericardio. También hemos visto los puntos SU del meridiano de bazo, que es meridiano Yin del pie. Ahora vamos a ver los puntos SU del meridiano de riñón, que es meridiano Yin del pie, concretamente Shaoyin del pie. Y vamos a ver sus 5 puntos SU, que son el 1 de riñón, 2 de riñón, 3 de riñón, 7 de riñón y 10 de riñón. Vamos a ver sus aplicaciones y su localización. Aquí tenemos los 5 puntos SU del meridiano de riñón y vamos a ver sus principales aplicaciones. El punto 1 de riñón es punto Yin de meridiano Yin y por lo tanto tiene carácter madera. Este punto dispersa el calor, desciende el fuego y armoniza y reanima el Shen. El punto 2 de riñón es punto Rong de meridiano Yin y por lo tanto tiene carácter fuego. Este punto 2 de riñón dispersa el calor, armoniza el riñón, regula el jiao inferior y desobstruye el meridiano de riñón. El punto 3 de riñón es punto Su de meridiano Yin y por lo tanto tiene carácter tierra. El punto 3 de riñón tonifica el riñón, nutre el Jing y fortalece las lumbares y rodillas. El punto 7 de riñón es punto Qing de meridiano Yin y por lo tanto tiene carácter metal. Este punto tonifica el riñón, disuelve la humedad y el edema, regula la sudoración y fortalece las lumbares y rodillas. El punto 10 de riñón es punto He de meridiano Yin y por lo tanto tiene carácter agua. Este punto tonifica el riñón y disuelve la humedad del jiao inferior. Tenemos un vídeo específico sobre la fisiología del riñón, es el vídeo 12, cuyo enlace podéis encontrar abajo en la descripción de este vídeo. Las fichas correspondientes a estos puntos SU del meridiano de riñón están a disposición de los miembros del club del canal del Centro IMG. Para ser miembro del club del Centro IMG, simplemente hay que hacer clic en el botón Unirme que aparece debajo de todos los vídeos. Pues bien, ahora vamos a organizar toda esta información para que sea más fácil de retener y más fácil de identificar las funciones de cada punto SU de meridiano de riñón. Así pues, los puntos 2 de riñón, 3 de riñón, 7 de riñón y 10 de riñón sirven para armonizar y tonificar el riñón. Los puntos 1 de riñón y 2 de riñón sirven para dispersar el calor. Los puntos 3 de riñón y 7 de riñón fortalecen lumbares y rodillas. Y los puntos 7 de riñón y 10 de riñón disuelven la humedad. El punto 1 de riñón es muy interesante porque armoniza y reanima el Shen. Y el punto 3 de riñón es muy interesante porque nutre el Jing. El punto 1 de riñón es un punto que se caracteriza por su capacidad para dispersar el calor, descender el fuego y armonizar y reanimar el Shen. El punto 1 de riñón es punto Jing de meridiano Yin y por lo tanto tiene carácter madera. Así pues es punto hijo, porque madera es hijo de agua y por lo tanto es un punto de dispersión. ¿Por qué? Pues si recordamos las 5 fases, cuando un órgano está en exceso, para dispersarlo se actúa sobre el hijo. Se dispersa el hijo para solucionar un problema de plenitud en la fase madre. Bien, por lo tanto, el punto 1 de riñón es un punto de dispersión. Pero resulta que el riñón como órgano no presenta cuadros de plenitud. Así pues, el punto 1 de riñón no es un punto que se utilice en la práctica clínica para dispersar el riñón, sino que el punto 1 de riñón se utiliza para descender el fuego, dispersar el calor y armonizar
y reanimar el sen. El punto 1 de riñón es un punto del pie para tratar trastornos de la cabeza. El punto 1 de riñón es un punto interesante para reanimar y calmar el sen. Así pues, es un punto que utilizaremos cuando hayan trastornos agudos mentales y emocionales, incluso pérdida brusca de conciencia, epilepsia, agitación mental, ansiedad aguda, insomnio grave e incluso ante crisis mentales como la esquizofrenia maníaco-depresiva. También el punto 1 de riñón es un punto interesante para descender el fuego e inhibir el yang. Así pues, es un punto útil cuando haya cefaleas y vértigos, epistaxis, dolor e hinchazón de garganta, pérdida de voz y neuralgia del trigémino. Bien, ¿y dónde se encuentra el punto 1 de riñón? Pues se encuentra en la planta del pie, entre el segundo y tercer metatarsiano, a 1/3 de la base del segundo dedo del pie y el talón. Es una depresión que se presenta cuando el pie está en posición de flexión plantar. El punto 2 de riñón es un punto que equilibra agua y fuego. Es un punto agua porque pertenece al meridiano de riñón, meridiano agua. Y además el punto 2 de riñón es punto rong de meridiano yin y por lo tanto tiene carácter fuego. Así pues, el punto 2 de riñón es un punto agua y punto fuego. Es un punto que equilibra las dos polaridades. Este punto es interesante para dispersar el calor, armonizar el riñón, regular el jiao inferior y desobstruir el meridiano. Es un punto muy interesante para eliminar el calor por vacío de yin, de riñón y de su meridiano. Así pues, es útil ante situaciones de cálculos renales, hematuria, metrorragia, hipermenorrea, ansiedad, angustia, miedo, afonía, dolor de garganta, en particular en caso de faringitis aguda. Este punto 2 de riñón es un punto fuego de agua. Así pues, tonificando este punto lo que hacemos es calentar el yang de riñón y por lo tanto es interesante cuando hay problemas de impotencia, abortos espontáneos o bien prolapso de útero. Por la localización del punto 2 de riñón, este punto es útil para tratar problemas del pie y por extensión de la pierna. Así pues, es interesante cuando hay dolor y calambres en los gemelos y dolor en los dedos y planta del pie. ¿Dónde se encuentra el punto 2 de riñón? Pues en el pie, en el borde interno del pie, en una depresión por debajo de la tuberosidad del hueso navicular. El punto 3 de riñón es un punto muy importante para tonificar todos los cuadros de vacío de riñón. Vacío de chi, vacío de jing, vacío de yin, vacío de yang. Así pues, el punto 3 de riñón sirve para tonificar el riñón, para nutrir el jing y fortalecer las lumbares y rodillas. Recordemos que el riñón alberga el jing, que es uno de los 3 tesoros, y que el jing es una forma concentrada, condensada de energía, es nuestra esencia, y no circula por nuestro cuerpo. Se transforma en yuan chi, que es una forma etérea y que es capaz de circular por todo nuestro organismo y es la energía vital que da actividad o favorece y permite la actividad de todos nuestros órganos y entrañas. Bien, pues el punto 3 de riñón está directamente relacionado con el yuan chi. Por lo tanto, este punto es interesante para tonificar el riñón. Es particularmente útil para tratar cefaleas, vértigos y acúfenos, alteraciones de la menstruación e infertilidad, y esto está relacionado directamente con un vacío de yin de riñón. También este punto 3 de riñón es útil para tratar eneuresis, edema y retención de orina, puesto que este punto sirve para tonificar el vacío de yang de riñón. Y además, este punto sirve para tratar dolor de lumbares, rodillas y tobillos. Recordemos que los riñones controlan las lumbares
y las rodillas. Y el punto 3 de riñón se encuentra en la depresión que hay entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles, a nivel de la punta del maleolo interno. El punto 7 de riñón es un punto king de meridiano yin y por lo tanto tiene carácter metal. Metal es madre de agua, por lo tanto es un punto de tonificación. Si recordamos el ciclo del Gussin, el diagrama de las 5 fases, podemos observar que metal es madre de agua. Y cuando queremos tonificar un órgano, una fase, porque está en vacío, lo que hemos de hacer es tonificar a la madre, que es quien va a nutrir al hijo. Por lo tanto, el punto 7 de riñón, que es punto metal de meridiano agua, es punto madre, es un punto de tonificación. Es un punto importante para mejorar las distintas funciones del riñón en caso de desequilibrio del órgano riñón o bien de desequilibrio del meridiano de riñón. Por lo tanto, este punto nos interesa para tonificar el riñón, disolver la humedad y el edema, regular la sudoración y fortalecer las lumbares y rodillas. Veamos dónde se encuentra el punto 7 de riñón. Pues se encuentra por encima del punto 3 de riñón. Concretamente, se encuentra a 2 kun por encima del punto 3 de riñón y por delante del tendón de Aquiles. Recordemos que 2 kun es la distancia comprendida entre el dedo índice y el dedo anular. El punto 10 de riñón es punto G de meridiano yin y por lo tanto tiene carácter agua. Recordemos que la fase agua es la máxima expresión del yin y por lo tanto tiene una energía descendente y tendencia a la interiorización. Por lo tanto, el punto 10 de riñón es un punto que actúa principalmente en el jiao inferior y es un punto interesante para armonizar el riñón y para disolver la humedad del jiao inferior. Recordemos que en el jiao inferior se localizan los órganos reproductores y el sistema urinario. Por lo tanto, el punto 10 de riñón es interesante para tratar los trastornos urogenitales, como pueden ser retención de orina o bien incontinencia, también la impotencia y la leucorrea y prurito genital. ¿Dónde se localiza el punto 10 de riñón? Pues se encuentra en el pliegue del hueco popliteo entre los tendones de los músculos semitendinosos y semimembranosos. Espero que les haya gustado este vídeo y quisiera presentarles nuestros cursos de medicina tradicional china y auriculoterapia. Los pueden ver en nuestra página web y también nos pueden pedir información a través de WhatsApp a este número de teléfono o bien por correo electrónico a esta dirección. Y con mucho gusto les atenderemos. Reciban un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.